pregunta, reflexionando un poco justamente qué queremos ser en relación a este hilo y qué vamos a quedar de esta jornada. Bien, para finalizar este momento de oración, nos ponemos todos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juntos rezamos la oración a nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, muchas gracias por este momento de oración con el que iniciamos nuestra segunda jornada. Como es habitual en nuestro trabajo, cada uno de los días hacemos memoria del día transcurrido y de lo que hemos compartido el día de ayer, así que pedimos también a uno de los alumnos del instituto que nos comparta la memoria del día de ayer, a uno de los profesores, perdón. Bueno, buenas tardes a todos y todas. 45 semanas de estudio, crónicas del día lunes 26 de agosto. Se inició con la oración preparada por un grupo de estudiantes y a continuación el padre Joaquín Medina, rector del CEFIT, saluda y da la bienvenida a las 45 semanas de estudios a los participantes en forma presencial o virtual. Recuerda los orígenes de esta semana de reflexión teológica en el contexto de la fidelidad de los orígenes de esta semana del Centro de Estudios, la fidelidad del Centro de Estudio y el Espíritu del Concilio Vaticano II y de la realidad latinoamericana. Presenta la temática a abordar en esta oportunidad, reflexionar sobre la diversidad sexual, generando un diálogo desde una perspectiva no solamente católica, sino también desde otras confesiones cristianas. El profesor Juan Bautista Duo presenta el tema del día, perspectivas bíblicas y diversidad sexual, junto al profesor Samuel Almada, moderador de la jornada, y a la profesora Lucía Riva, una de las panelistas. La profesora Riva presenta el tema Interpretaciones bíblicas queer, orígenes, posibilidades y desafíos para las comunidades cristianas. Señala que interpretar forma parte de la condición humana. Siempre tenemos prejuicios o juicios previos desde los cuales partimos. En la interpretación de la Biblia hemos sido androcéntricos y patriarcales y no hemos tenido conciencia de que esa era una lectura sesgada. Es necesario desenmascarar esa perspectiva desde una hermenéutica de la sospecha. Seguidamente, el profesor Almada presenta al doctor Renato Links, originario de Dinamarca, que se conecta por videollamada desde Europa. Su ponencia es Liberando la Biblia, descubriendo la diversidad. Para el análisis plantea dos textos, Génesis 1 y 2 y Génesis 18, 19, ambos escritos en hebreo antiguo, y relatos mitológicos. Señala los errores que ha habido en las traducciones de la Septuaginta y de la Vulgata, y a las que accedió la iglesia primitiva y que anulan la diversidad sexual presente en el primero de los textos,
o desenfocan la temática original, el rechazo del extranjero, en el segundo. A continuación, el Dr. Links contesta una serie de preguntas presentadas por los participantes. Luego de una pausa de café, el profesor Almada retoma el hilo temático de la jornada, señalando que la tradición griega está marcada por el dualismo cuerpo-alma, de lo que se deriva una perspectiva negativa respecto de la sexualidad. No así en tradición semítica. La teología de la liberación ha ido abriendo la perspectiva hacia la diversidad sexual, el medio ambiente, el diálogo interreligioso y cultural. La profesora Riva continúa su primera exposición realizando una valoración de la hermenéutica de la Biblia queer. Se trata de leer los pasajes bíblicos desde un posicionamiento que permite resignificarlos y liberarlos de prejuicios. Hace referencia a lo que ella denomina textos garrotes, bullying, en el que se ha realizado una interpretación sesgada de la escritura para lastimar y para herir, utilizando términos anacrónicos como homosexualidad que pertenecen al siglo XIX. La última ponencia de la jornada la realiza desde Guatemala el profesor Larry Madrigal, abordando el tema masculinidades diversas, moviendo los márgenes. Comparte el esfuerzo que se está realizando en el área de masculinidades diversas en Centroamérica, reelaborando identidades y desaprendiendo estructuras. Señala que la diversidad de las masculinidades es algo que existió siempre, por eso no son nuevas, y se habla en plural. No todos los hombres se reconocen en el modo hegemónico patriarcal, caracterizado por la libertad, la fuerza, la inteligencia racional, etc. Por eso reaccionan de diferentes maneras. Todos llevan las marcas que permiten ubicarlos en el modelo hegemónico o las fracturas que permiten ser lo que uno es a pesar del modelo. Se trata de cuestionar y detectar las fracturas del modelo que nos habita. Se habla de una mística del cambio que se acerca a los textos bíblicos para reconocer estas diversidades de un modo liberador. Tras la ponencia, los participantes hicieron algunas preguntas y aportes a los dos últimos panelistas, con que todos pudimos enriquecernos en la comprensión del tema sugerido para esta tarde. Finalizamos puntualmente a la hora prevista. Bueno, muchas gracias por esta reseña del día de ayer. Como decíamos, ayer pusimos el énfasis en las perspectivas bíblicas que nos permiten abordar nuevas miradas sobre la diversidad sexual. Y en el día de hoy nos proponemos algunas perspectivas teológicas. El día de hoy va a estar organizado de la siguiente manera. Tenemos una primera ponencia, algunas preguntas, una segunda ponencia y preguntas. Luego haremos la pausa del café y un trabajo en grupos. Así que vamos a comenzar dándole la palabra a nuestro primer ponente. Primero lo voy a presentar, el doctor Ángel Francisco Méndez Montoya, quien está virtualmente en esta conexión con nosotros. Nació en Mexicali, es hermano cooperador en la Orden de Predicadores, tiene profundos estudios, ha obtenido una licenciatura en Danza y Filosofía en la Universidad de Texas, en Austin, Texas, una maestría en Filosofía en la St. Louis University, una maestría en Teología y la maestría en Divinities en Aquinas Institute of Theology. Obtuvo su doctorado en Teología Filosófica en la Universidad de Virginia y escribió su tesis doctoral en calidad de residente en la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido. Su tesis doctoral fue publicada en el 2009 por una importante editorial de Oxford, bajo el título La teología del comer, y comida y Eucaristía. Ha sido traducida y publicada en el castellano como Festín del Deseo, hacia una teología alimentaria, y reside actualmente el doctor Ángel Francisco Méndez Montoya en la Ciudad de México. Es profesor de tiempo completo
en el Departamento de Ciencias Religiosas de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Charlando con el doctor Ángel, pensando cómo iluminar este día, le hemos pedido que nos haga su ponencia poniendo el acento en los aportes de la teología queer a la reflexión sobre la diversidad. Ángel, muy bienvenido, estamos muy agradecidos porque puedas compartir con nosotros esta tarde y te doy la palabra entonces. Muchísimas gracias. Estoy muy agradecido de estar aquí y muy gustoso de conectarme con ustedes allá en Argentina y supongo que otros países también. Yo estoy aquí en México, en la Universidad Iberoamericana en este momento, y estrenando nuestro salón nuevo del Centro de Estudios Críticos de Género y Feminismos, que está recientemente abierto, y estoy bautizando el lugar porque esta es la primera conferencia online que se está dando desde esta sede. Todavía nos faltan algunos muebles y cosas para adornar. Pero me da mucho gusto estar simbólicamente en este lugar porque creo que es un símbolo muy importante de este intento de pensar críticamente sobre las cuestiones de género, derechos humanos, inclusión, etcétera. Todos estos temas que nos concierne a todas las iglesias. Es un tema también muy ecuménico, es un tema incluso interreligioso, que cada vez está teniendo más apertura y nuevos aportes también desde otros contextos fuera de Occidente. Entonces, lo que voy a presentar hoy va a ser un esquema muy breve de estos aportes, qué es la teología queer, cuáles son algunos de los aportes, y después me gustaría mucho que tuviéramos una retroalimentación con el diálogo y eso siempre ayuda todavía más a clarificar ideas o a ver algunas preguntas y crear un diálogo, una mesa de diálogo, una mesa de inclusión. Quisiera compartir con ustedes este outline, es un esquema, a ver si... No me permite... ¿Cómo para compartir? Es que no conozco muy bien este portal. Actividades. Sí, Ángel. Sí. No veo los iconos. Un segundo que ya te colaboran desde la parte técnica. Sí. ¿Cómo estás, Ángel? Mi nombre es Leo, del equipo CEPIT. Hola, Leo. Muy bien. Los simbolitos que tenemos abajo, tenés el micrófono, Sí. la cámara, Sí. a la derecha los subtítulos, a la derecha unos emojis y a la Sí. derecha un rectángulo con una flecha. Exacto. Bueno, ahí aprieta el rectángulo con la flecha. Ahí le doy clic, ¿verdad? Ahí le di clic, pero luego Perfecto. veo una ventana. Listo. Vamos Sí. al otro paso. Si está ya. abierto en el mismo navegador, te sale en la pestaña de Chrome. Si no, a la derecha tenés una opción de ventana. Ah, sí. Perfecto. Es probable que esté ahí. Ventana. Ok. ¿Sale ahí lo que quieres compartir? No. No, Perfecto. ¿Lo tenés abierto en este momento en la computadora, lo que deseas compartir? a ver, sí. Bueno, déjalo abierto y volvé a la videollamada. ¿Videollamada? ¿Dónde es? Al Meet. Perdón. No. ¿Qué Lo estás tengo. viendo vos en tu pantalla en este momento? Estoy viendo. A ver. Ahí estoy viendo lo que quiero compartir. Bueno, ahora volvé a donde estamos reunidos. Ah, ok. ¿Ya? Coloca nuevamente compartir ventana. Otra vez desde el principio. Vamos del principio, ¿sí? Compartir. Ajá. Selecciona una pestaña para compartir, dice acá a la derecha. Bueno, ya sale No se ve. y ahí estás en pestaña. Fíjate la opción de la derecha dice ventana. Sí. Ahí aprieta en ventana. Se Y ve ahora nada,
la pantalla esta de Meet. Bien. Solamente. En toda la pantalla, la opción toda la pantalla. A ver, pantalla completa. Igual se ve nada más la de esta Bien. Esa transmisión. última opción, toda la pantalla, si vos la elegís, vamos a ver lo que vos abras en tu computadora. Así que la podés elegir y vamos a poder ver tranquilamente lo que vos vayas viendo en tu computadora. A ver, Así que coloca toda la pantalla y ahí está. selecciona toda la pantalla, el simbolito abajo, el rectángulo donde nos ves a todos, y pones la opción compartir. A ver, tu pantalla no se puede. Dice, tu pantalla no se puede compartir. ¿Habrá forma, perdón, para no gastar el tiempo, que les mande, hay chat, ¿verdad? No se puede mandar. Mándalo al chat y yo me encargo. A ver. No la agarra. No acepta. Bueno, Ángel, no te hagas problema, vos me lo has enviado, así que vos avanzá tranquilo con la Perfecto. presentación y yo Sí, trato de hacerlo llegar sí, muy bien. el Perdón, documento. No, por favor. nuestras cuestiones técnicas, pero bueno, un primer punto que creo que es importante es hablar acerca de la emergencia de lo queer, cómo es que este término se ha resignificado constantemente. Entonces, algo muy interesante acerca del término. Primero empezó, los orígenes son desconocidos realmente, pero las primeras orígenes que tenemos de la palabra es desde el sánscrito, donde significaba lo que significa ahora en inglés, que es algo extraño, algo raro, torcido, fuera de lo común, fuera de lo normal, extravagante. Y ese término se fue caminando a través de toda la historia. Pasa por el latín, pasa por el alemán y otros idiomas y finalmente llega al inglés. Ya para los finales del siglo XVIII y el XIX, este término se empieza a usar más a nivel popular y poco a poco se inserta como un término que tiene que ver con ofensa y marginación hacia las personas que son del colectivo LGBTIQ y más. Perfecto, gracias. Entonces, este término ya para el siglo XIX, sobre todo en contextos anglosajones, es un término que se usa para ofender a las personas no heteronormadas. Es un término muy agresivo, humillante, de discriminación hacia las personas no heterosexuales y tiene un impacto muy fuerte. Es raro o es difícil saber el impacto cuando lo escuchamos en inglés, siendo de habla hispana, porque para nosotros no dice mucho realmente, ¿no? Si alguien te dice queer, pues no sientes ninguna ofensa. Pero podemos buscar equivalentes ofensivos en cada uno de nuestros países. También, aún siendo del habla hispana, se usan diferentes términos humillantes para personas de la diversidad sexual. Aquí en México se usa maricón, joto, puto, lencha, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos términos pegan, estos términos hieren a las personas y excluye también. Es un término que excluye a las personas de la diversidad sexual. Y luego este término sufre otra itinerancia o otro giro ya para el siglo XX, especialmente a finales de los años 60 con todo lo que es la revolución sexual y durante el tiempo en el cual a medida que se va avanzando de los 70 a los 80, la pandemia del VIH-Sida está muy presente y está matando, muriendo muchísimas personas que tienen VIH y SIDA. Y esto crea una mayor discriminación en la comunidad de la diversidad sexual.
y aparte no hay reconocimiento, no hay la defensa de sus derechos, no hay atención médica. Entonces llega un punto en el cual hay una especie como de hartazgo en la comunidad, y en Estados Unidos, en Inglaterra, salen a las calles a marchar y a protestar toda esta comunidad, y con la consigna que dice "We are here and we are queer, get used to it". Estamos aquí y somos queer, acostúmbrense a eso, ¿no? Entonces, ahí es muy interesante cómo este término, que ha pasado por muchas itinerancias y cambios, ahora tiene una nueva resignificación. Y ahora, esto que era humillante, esto que era una forma de discriminar a las personas de la diversidad sexual, se usa como consigna, se usa como bandera, se usa como símbolo de dignidad y de orgullo, de defensa de los derechos humanos. Entonces aquí da un giro, se toma la palabra y se resignifica por la misma comunidad. Entonces es muy interesante cómo un término puede resignificarse para significar lo opuesto a lo que la sociedad había impuesto hasta ese momento. Y luego otro cambio de la itinerancia de este término se da poco a poco a medida que avanzamos a los 80 y los 90, cuando estos movimientos de activismo, junto con muchos otros movimientos intelectuales, sobre todo en la academia, retoman el término para resignificarlo dentro de la academia, dentro de los salones de clase, dentro de lo que sería un desarrollo teórico crítico, y ahí es donde inicia una nueva era, por decirlo así, una nueva significación de lo queer, en lo cual se retoma los movimientos activistas y la defensa de derechos humanos de parte de estas comunidades, pero al mismo tiempo se estudia analíticamente, críticamente, desde diversas posturas críticas que están en el tiempo. Es cierto que para este momento ya está bastante desarrollada las teorías feministas, por ejemplo. Es cierto que para este momento ya tenemos, sobre todo en contextos anglosajones en la academia, teorías y críticas o teorías críticas desde los gays, las lesbianas, los bisexuales, las personas trans. Entonces ya hay una especie como de revolución genérico y sexual o sexogenérica dentro de la academia. Entonces, la teoría queer nace a partir de todas estas discusiones y discursos que se van haciendo en la academia y tiene un impacto muy fuerte dentro de la educación. Pues algunas de sus pioneras en la academia son Eve Sedgwick, Gloria Anzaldúa, Teresa de Laurentiis, y sobre todo a quien quizás la mayor parte de nosotros o ustedes pueden reconocer, a Judith Butler, que también fue realmente una de las pioneras que más impulso dio a las teorías queer. Y luego, ya al final de los 90s, empieza a tener atracción hacia la teología. También para finales de los 90s y principios del 2000, tenemos las teologías feministas, por ejemplo, ¿no? Y hay incluso teologías negras, teologías de diferentes contextos de discriminación y de periféricas, que están haciendo teología a partir sobre todo de la teología de liberación, pero desde diferentes contextos de marginación y de periferias. Entonces, la teología queer empieza a nacer también tomando esta iniciativa de diferentes contextos de hacer teología después de la teología de la liberación. Entonces, es así que entra dentro del campo de la teología, y principalmente una de las impulsoras y creadoras de la teología queer, pues es nuestra querida argentina Marcela Altus Rey, quien fue una de las pioneras en usar el término teología queer. Ya se estaba usando en algunos otros contextos, pero ella es la que, así como Judith Butler lo hace con la teoría queer, ella es la que impulsa y da más forma a la teología queer, más propiamente hablando. Entonces, es un término que ha sufrido muchos cambios o que ha pasado por muchas torceduras, como el término mismo lo dice,
y muchas resignificaciones. Una otra resignificación después de la teología queer de Marcel Althusser es que la teología queer, que era principalmente anglosajona o angloparlante, ahora entra dentro de otros contextos en otros idiomas. Entonces, uno de los dilemas con los cuales los primeros teólogos y teólogas queer se enfrentaron fue la cuestión de la traducción del término mismo, porque como decía anteriormente, es un término que no tiene ningún impacto cuando tú lo escuchas o cuando tú lo lees en inglés. Entonces ha habido diferentes intentos para traducirlo en contextos hispanohablantes, para hacer otra torcedura más de la teología queer, pero ahora desde otros contextos fuera de Occidente y de Estados Unidos o Inglaterra. Entonces aquí hubo varias iniciativas, la misma Marcela Althusser, su primer libro es Teologías Indecentes, entonces ella usa la palabra indecentar o indecencia como una forma de traducir lo queer, ¿no? Una forma de sacudir los modelos sistemáticos de opresión y poner al frente las indecencias teológicas que subvierten todas estas supuestas decencias que se basan en el odio, que se basan en la exclusión de todas estas minorías. También se ha hecho otros intentos, como por ejemplo de teorías maricas o teologías maricas y otros diferentes intentos. Más adelante yo voy a hablar un poquito acerca de cómo una opción que hemos hecho aquí en México sobre todo es de lo queer a lo queer, que es el punto 3, más adelante voy a hablar de él, pero ahora usando el mismo sonido, la misma fonética, solo que haciéndolo más hispano, por decirlo así, ¿no? Tomando palabras más como si fuesen español. Ahorita explico un poquito más de este contexto. Pero antes de eso, sí quisiera decir que algo muy importante acerca de la teología queer es que es realmente una continuación con el movimiento de teología de liberación que ya estaba surgiendo a finales de los 60s, sobre todo en Latinoamérica. Marcela Althusser, ella misma, siendo argentina, se estuvo expuesta y aprendió de diferentes escuelas, teólogos y teólogas de la teología de liberación, y fue una gran inspiración para ella. También las teologías feministas y las teorías feministas, muy importantes para Marcela Althusser y para la teología queer, como una continuación de este movimiento en busca de la defensa de los derechos, en busca de la inclusión de estas personas que son excluidas, en busca de una sociedad donde no haya personas marginadas, una sociedad mucho más equitativa, que es el movimiento sobre todo de las feministas. Entonces, se toma este mismo ímpetu, este mismo esfuerzo, esta misma lucha, pero ahora se toma desde contextos de las personas queer. Y con esto quiere decir que al mismo tiempo que se sigue con este proyecto de liberación, de emancipación a todos los niveles, sobre todo de las personas más marginadas, ahora se le da cuerpo y se le da forma dentro de contextos de cuerpos que son marginados, como es la comunidad LGBTIQ y más. Entonces, una vez más se tuerce el término para hacer una crítica a algunos de los límites, tanto de la teología de liberación como de las teologías feministas. Ya Marcela Althusser había discutido y reflexionado sobre algunos de los obstáculos con los cuales se encontró cuando ella estaba hablando acerca de la importancia de la liberación de los cuerpos, de los deseos, de la sexualidad, del género, y poniendo al frente algunos de los principios de la teología queer. Desde muy temprano ella recibió muchas críticas también, y ella también fue muy crítica de las primeras generaciones de teología de liberación. Ella critica que la mayor parte de los teólogos de la liberación en Latinoamérica son hombres
o en su mayoría clérigos. Muchos de ellos se van a entrenar a estudiar su teología en Europa y vienen con categorías, sobre todo con la efervescencia o con el nacimiento de la teología política, cada vez más fuerte en el siglo XX. Toman algunas de estas categorías de teología política uniéndola con la teología de liberación. Pero también eso, a veces, esas categorías eurocentradas eran muy difíciles a veces de encarnarse dentro de contextos latinoamericanos, sobre todo de comunidades indígenas, de comunidades rurales, de los pueblos originarios. Entonces, ella hace una crítica muy fuerte a este dominio de la teología de liberación por hombres, por clérigos, por académicos, con un entrenamiento occidental, que finalmente hablan acerca de la liberación de los pobres y los marginados, pero esta categoría de pobre queda muy abstracta, descorporizado, deserotizados, ¿no? Pobres sin cuerpo, pobres sin deseos. Entonces es una crítica muy fuerte que hace Marcela Althusreit y hace un aporte al darle un giro más, a una resignificación a la teología de liberación, ahora retomando a los cuerpos en serio, tomándolos en serio, tomando en serio los deseos, los afectos, el género, que no había sido tomado en serio por los primeros teólogos de la liberación, o al menos no había sido suficientemente desarrollado. Incluso ella fue persona non grata en muchos de los ambientes de los mismos teólogos de la liberación, y eso en cierta forma provocó su autoexilio o mudarse ella misma en esa itinerancia hacia Escocia, donde estudia su teología y después es contratada por la Universidad de Edimburgo, donde ahí empieza a tener la sede de teología queer desde la misma Escocia. La mayor parte de sus escritos fueron en inglés, pero finalmente se tradujo Teología Indecente, aunque su segundo libro importante, El Dios Queer, de The Queer God, no fue traducido por 20 años al español. Entonces ahí había una deuda muy grande que teníamos dentro de la teología y dentro de la academia. Nosotros en el 2022, aquí en la Universidad Iberoamericana, bajo mi dirección y bajo mi revisión científica, hicimos una publicación del inglés al español de Dios Queer, publicado por la Universidad Iberoamericana, y yo hice la revisión científica y también el prólogo para este libro. Entonces, después de 20 años, porque fue publicado en 2003 originalmente en inglés, finalmente se publica al español. Entonces ahí podemos ver cómo ha habido ciertas discrepancias, ciertas divergencias entre la teología de liberación de las primeras generaciones a la teología queer que está proponiendo Marcela Althusreit y todos sus seguidores. Igual con las teologías feministas, si hay esta necesidad o este deseo de alianza por una lucha de equidad, de mayor equidad, por una lucha de mayor inclusión, pero también alguna crítica que se han hecho desde las teologías queer a las teologías feministas es que a veces, sobre todo en las primeras generaciones también de teologías feministas, se cae en una especie como de esencialismo de qué es la mujer, qué es lo femenino y qué es el hombre y qué es lo masculino. Entonces, al hacer eso, se esencializan algunas de estas roles de género y se toma como si fuera una situación totalmente universal para todos los casos. Y pues no todas las mujeres son maternales, no todos los hombres son fuertes o racionales, ¿no? Entonces, este pensamiento dicotómico que ya de por sí está criticando la teoría crítica primero y después la teoría, la teología queer y la teoría queer, esta dicotomía que hemos creado en el mundo de Occidente, en el pensamiento de Occidente, que divide los unos de los otros, ¿no? Hombres de mujeres, la humanidad de Dios, la humanidad de la naturaleza, la razón y el cuerpo, la mente y el espíritu, la materia y el espíritu.
Todas estas dicotomías que hemos venido arrastrando por tantos siglos de una tradición occidental, se critica también, hay una divergencia con este pensamiento para pensar los puntos de intersección, para también criticar esta dicotomía que aparte se usa para legitimar o se ha usado para legitimar la subordinación de la otra persona desde el punto de vista de los que están en la parte de adentro, ¿no? Los que son de adentro. Entonces, si hay una separación entre hombre y mujer, en esa separación no es únicamente la dicotomía y el antagonismo, sino una legitimación de la superioridad del hombre por encima de la mujer, ¿sí? O la separación entre mente y cuerpo, un privilegio a la razón por encima del cuerpo, por encima de los afectos, por encima de los sentidos, por encima de las emociones. Entonces eso también es otra divergencia, otra crítica que hace la teología queer al tratar de romper con estos dualismos y con estas jerarquías o con este sistema jerárquico que margina a otros y que deja a otros en las periferias. Y es entonces que este giro que hay dentro de contextos latinoamericanos de tratar de ampliar y de contextualizar estas discusiones, estos puntos de vista, estos proyectos de liberación, busca un término para hablar desde estos contextos latinoamericanos e hispanohablantes. Entonces, como dije antes, ha habido muchas iniciativas para poder buscar un término que sea fiel a la historia de los activismos, de las luchas sociales, del movimiento académico, pero hacerlo desde nuestros propios contextos. Y entre todos los intentos, ahora que estábamos traduciendo el Dios queer o Dios queer, el traductor y yo estábamos con este dilema también, ¿no? De cómo traducir queer. En primer lugar, Dios queer en inglés es The Queer God, tiene el artículo que en sí mismo ya nos ponía en una problemática de poner el Dios queer o la Dios queer o le Dios queer, que lo haría un poquito más problemático. Entonces, quitamos el artículo para no darle un género específico a Dios y dejamos Dios y luego queer, utilizando C-U-I-R, no únicamente para ser fieles a toda una historia de lucha social y a toda una historia también dentro de la lucha social en las trincheras de la academia, en las trincheras del pensamiento crítico, sino hacerlo también desde nuestros propios contextos. Y por eso lo ponemos como queer. Y el contexto latinoamericano, yo creo que el aporte que le da un giro o le da una torcedura a lo queer desde el punto de vista angloparlante, aquí al traducirlo a queer, no únicamente estamos incluyendo a todos los cuerpos descartados o marginados por la sociedad debido a su vivencia y a su experiencia sexual diversa, de la diversidad sexual, sino también a todos los cuerpos que son abyectos, a todos los cuerpos que son basurizados. Porque no únicamente la comunidad LGBTI ha sido o hemos sido basurizados históricamente, sino también muchos otros cuerpos son basurizados en nuestras sociedades latinoamericanas. Cuerpos de indígenas, cuerpos de afrodescendientes, cuerpos de migrantes, cuerpos de desaparecidas, desaparecidos, los cuerpos discapacitados en una sociedad capacitista. Todos esos cuerpos son cuerpos queer que han sido basurizados por la sociedad y que por lo tanto cuando hablamos de teología queer incluimos a todos los cuerpos que son abyectos, a todos los cuerpos que están en las diásporas. Y desde ahí intentamos hacer una teología, desde estas mismas diásporas. No únicamente ir hacia las diásporas, sino desde las diásporas hacer pronunciamientos liberadores y acciones transformadoras. Entonces, eso es muy importante, esta
traducción, por decirlo así, al queer, C-U-I-R, porque incluye o se amplía todavía el concepto no únicamente dentro de la diversidad sexual, sino todas las personas que son discriminadas en la sociedad. Sí, hay algo interesante de las comunidades LGBTI porque incluso, no sé, supongo que es el caso también en Argentina y en otros países latinoamericanos, aún dentro de nuestras propias comunidades y colectivos LGBTIQI+, existen discriminaciones al interior. Entonces, esta lucha por una liberación, esta lucha por una comunidad mucho más incluyente, va también dirigida a los mismos colectivos LGBTI. Aquí en México, por ejemplo, la comunidad gay y de la diversidad sexual tiene la marcha del orgullo en junio. Pero muchas veces estas marchas únicamente ponen al frente como ícono de la diversidad sexual a los cuerpos jóvenes, los cuerpos hermosos, los cuerpos capacitados o capacitistas, y discriminan hay discriminaciones al interior mismo de nuestras mismas comunidades de aquellos que son otros. Entonces nosotros también creamos otredad, alteridades para discriminar, ¿no? Si eres negro, si eres discapacitado, si eres gordo, si eres viejo, hay muchísimas discriminaciones al interior mismo. Entonces, este mensaje de liberación y de inclusión va también dirigido a la misma comunidad LGBTI. Y ahí estoy en el punto 4, con referente a estas identidades. Es cierto que la teoría y la teología queer retoma y hace alianza con estos movimientos de la diversidad sexual y apoya y lucha cuerpo a cuerpo con estos cuerpos abyectos. Pero al mismo tiempo, hay algo más acerca de lo queer en esta lucha. Y esto de lo queer tiene que ver con una identidad en flujo, más allá de una identidad fija. Porque yo puedo decir, como lo soy, una persona gay, cisgénero, mexicano, etcétera, pero aún así no podemos decir que todos los gays son igual que yo, por ejemplo, ¿no? Aquí mismo, en el mismo país de México o en la misma Ciudad de México, que somos 28 millones de personas, aquí mismo hay grandes diferencias entre homosexuales. No es una cuestión homogénea. Hay una increíble pluralidad. Y entonces muchas veces cuando categorizamos lesbianas, gay, bisexuales, transgénero, intersexo, todas estas identidades, muchas veces caemos a veces en la tendencia de esencializar una vez más la identidad y cerrarla, totalizarla a solamente gay desde este punto de vista de ser gay, de una manera unívoca y de una manera universal, transcultural y una manera homogénea. Y la teología queer hace una torcedura a estos posicionamientos más como tan fijos y rígidos, y nos habla más de una especie como de liquidez, de algo líquido, de algo fluido, un flux, que hay un flujo que hay en el concepto de identidad. Yo mismo, como persona gay, no es lo mismo que experimento ahora y que vivo ahora de hace 10 años y de hace 20 años. Entonces también dentro de mi propia identidad como persona gay o persona homosexual, he vivido también diferentes cambios y transformaciones y me he dejado llevar por estas transformaciones también en lugar de adoptar un solo rol fijo. Entonces eso también para mí ha sido un acto de liberación y de descubrimiento también dentro de mi propia identidad. Entonces yo creo que el mensaje para decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre las teologías LGBTI de la diversidad sexual y la teología queer? Podemos decir es esa no esencialización, no totalización de la identidad de la persona, sino pensar en la persona como algo nómada, como algo en un constante proceso de descubrimiento constante.
Esto parece que es algo muy teórico, o a lo mejor muy social o cultural, pero en realidad tiene implicaciones teológicas y fundamentos teológicos muy importantes, sobre todo en el aspecto de la identidad de los cristianos, las cristianas, que no es una identidad fija, tomando de San Pablo cuando dice que ya no hay más ni judío, ni pagano, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, etcétera, sino que todos somos uno en Cristo. Entonces, al menos desde el mensaje cristiano, la identidad es una identidad en flujo, no es una identidad estática. Vamos caminando, vamos descubriendo lo que significa ser esta otra edad, que es una identidad crística, una identidad en flujo constante. Y si pensamos en el escatón, en el fin de los tiempos, es una identidad que sigue avanzando, sigue moviéndose hasta el escatón, hasta el fin de los tiempos, ¿no? Hasta una planificación de nuestra propia identidad. Pero mientras tanto, seguimos como cristianos enriqueciéndonos, ampliándonos, criticando, cambiando, torciendo lo que es la identidad crística. Es algo que todavía estamos en un proceso de descubrimiento. Aquí puse también sofiánicas, porque la figura de Sofía dentro de las escrituras y después en el desarrollo teológico es muy importante, porque Sofía es la sabiduría de Dios y es Dios mismo en su personificación femenina, como una mujer. Y es una mujer que busca incluir a todos en la mesa, prepara un banquete, por ejemplo, en el libro de los Proverbios, invita a todos, pero no todos vienen al banquete, y entonces sale a las calles a invitar a todas las personas de las calles, los marginados, los que a todos ignoran, todos excluyen. Entonces, creo que es muy importante también reconocer que cuando hablamos de la identidad cristiana, hablamos de una identidad que también es sofiánica, por virtud de esta actitud de la sabiduría de Dios, que está siempre revelando nuevas dimensiones de quiénes somos, y se abre todavía el misterio por descubrir todo aquello que hay todavía por descubrir como seres que estamos conectados también con Dios. Una pertenencia, una participación de Dios. Somos partícipes de Dios también, todas las personas, toda la creación. Y esto me lleva al punto quinto, que es sacar a Dios del armario. Porque hemos encerrado a Dios en un armario, ¿no? Hemos puesto a Dios en categorías fijas también. Muchas veces este Dios es un Dios masculino. Muy pocas veces se habla de un Dios femenino. En algunos pasajes bíblicos podemos encontrar también en la tradición teológica de toda la historia de la teología cristiana. Podemos ver algunos momentos donde Dios también se le considera como madre, donde Dios se le considera como mujer y con un rostro femenino, pero ha dominado dentro del mundo occidental y del cristianismo occidental, ha dominado un Dios masculinizado, ha dominado un Dios heteropatriarcal, ha dominado un Dios androcéntrico, que no toma en cuenta el resto de la creación y que pone al centro al hombre por encima de toda la creación y para dominar aparte a toda la creación. Esto se une también con el cristianismo occidental que heredamos en el momento de la colonización a partir del siglo XVI, que empieza a haber todo un proceso de la occidentalización del cristianismo en Latinoamérica, en estas tierras de Abya-Yala. Entonces también ahí viene un Dios que hemos encerrado, que es colonial, que es blanqueado y que subordina a las otras personas, especialmente a los otros, explota personas y cuerpos y tierra, y destruye también a nuestras sociedades, a nuestras culturas, a nuestras sabidurías, a nuestros saberes y también a nuestras tierras, a nuestros entornos ecológicos.
Entonces hay que sacar a Dios de esos armarios y ir buscando al Dios que se libera. Decía el maestro Eckhart, deja a Dios ser Dios. Tienes que liberarte de Dios, y a veces tachaba la palabra Dios, porque siendo un místico, él decía que el problema muchas veces de fijar una idea o de fijar un concepto en Dios encierra a Dios dentro de o enjaula a Dios en una jaula que no le permite ser libre, que no le permite ser Dios. Entonces muchas veces proyectamos nuestros conceptos, nuestros miedos, nuestras categorías propias antropocéntricas a Dios y queremos que Dios se ajuste a ellas. Entonces hay que sacar a Dios de esos closets, según el maestro Eckhart, aunque no lo diría en esos términos, pero sí es dejar a Dios ser Dios. Entonces es parte de este proceso de la teología queer que tiene impactos pastorales de descubrir siempre a un Dios libre, a un Dios que desea amar a todas, a todes, sin restricción. Y queremos limitar a Dios para amar a ciertas personas y para odiar a otros, para incluir a ciertas personas y para excluir a otros. Y este es el caso exactamente dentro de los colectivos LGBTI en muchas iglesias a lo largo de toda la historia de nuestras propias iglesias, en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, en nuestras sociedades, en nuestros países, sobre todo en Latinoamérica. Entonces, Ángel. Sí. Sí, disculpa que te interrumpa. Nos quedarían 5 minutitos como para poder después tener un momento de diálogo. Muy bien, claro que sí. Ya estamos terminando. Entonces, hay que sacar ese Dios del armario. Jesús mismo tuvo un movimiento de sacar a Dios de esos armarios en su propio tiempo y bueno, le fue bastante mal, ¿no? Pero sí dejó muy claro que este Dios del que habla Jesús es un Dios liberador, emancipador de la inclusión. Y él rompe con los esquemas de exclusión e incluye a todas las personas que son excluidas en su tiempo. Esta actitud de asumir hasta la muerte en la cruz también es una actitud de solidaridad hacia todas las personas que son crucificadas en el mundo, en la historia. Entonces también ahí hay una queerización de Dios, una salida de Dios del closet a través de Jesús, que nos invita también a salir, a sacar de los armarios a Dios mismo. Y esto nos lleva al punto 6, que es el último, de la necesidad de crear entonces comunidades inclusivas, comunidades donde no te sientas excluido. En el caso de los católicos, yo soy católico, el símbolo eucarístico y la práctica eucarística es muy importante, es el culmen de toda la iglesia, pero muchas veces la Eucaristía, en lugar de ser un símbolo de inclusión, es un símbolo de exclusión. Y muchas personas no pueden participar de la Eucaristía porque son divorciados, porque tienen algunos problemas, o porque son de la comunidad LGBTI, o están viviendo con sus parejas del mismo sexo. Entonces, ahí todavía hay mucho que hacer para crear comunidades inclusivas. Afortunadamente, con el Papa Francisco se está haciendo un movimiento de renovación desde abajo, desde los mismos grupos, y al menos aquí en México estamos teniendo misas de la inclusión, estamos teniendo mucho más actividades eclesiales o de iglesia, donde se incluye pastoralmente a todas las personas, especialmente a la comunidad LGBTI. Esto es crear comunidades de acuerpamientos solidarios, de cuerpo a cuerpo, solidarizarnos con las otras personas, sobre todo aquellos que se sienten más marginados, que es el movimiento de la teología de la liberación. No solamente incluir a todos los seres humanos, a todos los niveles, sino también incluso incluir al planeta, que es parte de nuestro cuerpo. Somos un corpus planetario y también el planeta tiene que cuidarse y tenemos que incluir en nuestra forma de vivir a este planeta que está en crisis, que está en agonía. Pasar de una comunidad antropocéntrica a una iglesia, a una comunidad cosmocéntrica, en el sentido de, y no parar, ¿no? O sea, seguir en itinerancia, finalmente seguir bailando con un Dios que baila. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Acá te ofrecemos un aplauso también por tu aporte. Muchas gracias.
Gracias, gracias. Abrimos un momento de preguntas, lo podemos Sí. hacer acá presenciales con el micrófono o también a través del chat en la conversación de esta clase compartida con algunos que están presentes en el aula y con algunos que están presentes en el aula virtual. Así que abrimos un momento de diálogo que nos ha suscitado la ponencia de Ángel, lo que él nos ha traído. Tenemos un comentario que lo leo para los que están en la sala. Agradece el aporte y señala, bueno, que Villalobos Mendoza habla de abyección destacando lo humano y aquello que no consideramos como no humano. Y abre una pregunta, ¿no? Dice, dirigiéndose a Ángel. Ángel, usted habla de cuerpos basurizados. ¿Qué relación encuentra entre ambas expresiones, ¿no? Cuerpos abyectos en Villalobos Mendoza, cuerpos basurizados aquí en la ponencia de Ángel. Personalmente, dice esta persona, prefiero hablar de abyección, por eso le pregunto sobre el uso que usted hace de basurizados. Sí, yo lo estoy usando de manera análoga o equivalente, realmente no. A veces la palabra o el concepto de abyecto suena como muy abstracto y puede intelectualizarse, pero aún así sigue funcionando. O sea, sobre todo en la teología, la teoría queer usa el término abyecto. En esta sociedad de descarte que estamos viviendo, donde todo lo que no sirve se tira a la basura, me parece que el término basurizado es más fuerte, más visceral, que también algo de la teología queer es hacer teología desde las vísceras, al mismo tiempo que del intelecto y del corazón, desde las emociones. Entonces, un poco como esto visceral de cuerpos que son basura, literalmente. Aquí en México, estos cuerpos de desaparecidos que desaparecen todos los días, sobre todo los feminicidios, ¿no? Tenemos de 10 a 11 mujeres al día que son asesinadas en México. Entonces, son cuerpos basura, o sea, son cuerpos descartados a un nivel bastante cruel. Y la basura también ecológica, todo lo que tiramos, todo lo que estamos basurizando al mismo planeta, yo creo que también conecta con la basurización del mismo planeta, de los animales, del agua, del aire, de los bosques. Entonces, a mí personalmente es más por gusto y creo que también crea un impacto más fuerte en cuando he dado estas pláticas en diferentes contextos a la gente que a veces no tiene mucha formación teológica o filosófica o teórica. Le pega más fuerte, les dice más cuando dices cuerpos basurizados que cuando dices cuerpos abyectos. Pero no hay ninguna diferencia en el sentido más profundo de los dos términos, y es aquí más bien una forma retórica, digamos, como para visceralizar esta realidad pues de agonía, ¿no?, que estamos viviendo actualmente, necrofílica. Muchas gracias, Ángel. ¿Tenemos algún otro comentario, pregunta? Damos un momentito para pensar o para escribir. La realidad es que no debería ser. Bueno, buenas tardes. Bueno, gracias por la presentación, muy interesante. Gracias. La única duda, yo que no vengo, que no tengo conocimientos en las materias, vengo del área de filosofía, consultar si estas transformaciones que vos fuiste señalando en el campo de la teología están actualmente mirando lo que se denominan las filosofías poshumanistas. El concepto de poshumanismo, porque hablaste de corrernos de ese antropocentrismo. Exacto. Si algo de la matriz conceptual del poshumanismo, sea algo así como una teología poshumanista. Sí, muy buena pregunta. Sí, no necesariamente, porque antes incluso de los poshumanismos, ahora que están cada vez más fuertes, estaba la teología queer, entonces puede ser como predecesor a los poshumanismos más desarrollados que tenemos ahora.
Pero sí hay muchas alianzas con pensamientos poshumanistas. Recordemos que puede haber dos vertientes de poshumanismos. Uno es el transhumanismo y el otro es el poshumanismo que le han llamado intercultural. El transhumanismo habla acerca de otra humanidad que vamos construyendo a partir de la unión de la máquina y de la tecnología con el ser humano y que poco a poco va a ser superado, vamos a ser superados por la máquina misma, por la robótica, por la inteligencia artificial. De hecho, ya somos cyborgs, ¿no? Ya somos cyborgs o cyborgs. Nuestro teléfono, nuestro celular, nuestra computadora, los lentes, las operaciones, las prótesis, la nanotecnología, o sea, ya es parte de nuestros cuerpos en cierta forma. Entonces, el transhumanismo tiene razón en ese sentido de que cada vez estamos más siendo parte de la tecnología en nuestros propios cuerpos. Sin embargo, una crítica muy fuerte al transhumanismo es que termina reproduciendo los mismos patrones colonizantes, heteropatriarcales y elitistas. Porque ¿quién tiene acceso a esta tecnología? Y esto crea guetos humanos, sociedades como guetos o una guetoización de la sociedad, de aquellos que no tienen y aquellos que sí tienen. Aquellos que viven en ciudades protegidas y aquellos que tienen que trabajar para estos que viven aquí adentro y que están totalmente expuestos y vulnerables. Entonces, pues ahí hay una crítica muy fuerte a ese tipo de transhumanismo que termina favoreciendo finalmente a la tecnología, la singularidad, el enhancement, la mejoría, pero en esos términos más tecnológicos y científicos, pero dejando a un lado la humanidad. Ese es el gran problema, ¿no? A costa de la misma humanidad. Entonces ahí hay pues ciertas críticas muy fuertes a esa postura poshumanista desde el transhumanismo. Y la otra, el poshumanismo intercultural, vamos a llamarle, es un humanismo que critica la construcción del humanismo o de lo humano bajo una influencia totalmente occidentalizada, totalmente colonial, totalmente blanqueada. Entonces, busca otro mundo posible, otra humanidad posible, más allá de estos hegemonías que hemos construido de lo humano, para incluir a aquellos que son infrahumanos en nuestra sociedad, todos estos cuerpos basurizados de los que estaba hablando, y también para incluir al planeta mismo, donde no sea el antropocentrismo el que rige nuestra vida, sino una especie de cosmocentrismo, en el cual toda la naturaleza, toda la creación, finalmente en el caso teológico, es una expresión de Dios, y Dios participa, está con nosotros en todos los niveles, y toda la creación participa también de Dios. Entonces, yo me voy más por ese tipo de poshumanismo que tendría mucho conexiones con la teología queer. Bueno, muchísimas gracias por la respuesta y muy pertinente la distinción que hiciste entre el transhumanismo y el poshumanismo. Gracias. Muy buena pregunta. Muchas gracias, Ángel. Hacemos referencia a una última pregunta o diálogo. También sabemos que Ángel tiene que partir a dar clases, así que no lo queremos retener. Daniel Agüero pregunta, hace una pequeña explicación, pide establecer una relación, ¿no? Al hablar de estas realidades diversas y la situación queer, toma las expresiones del Papa Francisco sobre los descartados, los que viven en los márgenes, los cristianos de segunda, pero pregunta si no parece esta también una contradicción respecto de, por ejemplo, las disposiciones de la Iglesia Católica sobre la bendición de parejas igualitarias, en lugar de concebirlas como reales, entre preguntas, lo pone matrimonios entre signos de pregunta. Ay, muy buena pregunta. ¿Qué más quisiera, no? Estoy contigo. Muy buena observación. Sí, ahí es donde todavía nos falta mucho por hacer. Y con todo, y el Papa Francisco y la Iglesia Católica que está haciendo cambios, estamos muy atrás todavía, ¿no? Esto de la fiducia supplicans y de la aceptación de las bendiciones a personas del mismo sexo es un paso, pero no es el paso liberador totalmente, no es totalmente inclusivo.
se deja al margen todavía a muchas parejas. Yo mismo estoy casado con mi esposo por el civil y hicimos una ceremonia interreligiosa en una iglesia católica aquí en México. Fue muy bonito porque pues muchas religiones, muchas personas de diferentes fes vinieron y nos bendijeron. Ellos fueron los que hicieron la bendición y fue muy bonito. Pero eso no se reconoce totalmente en la Iglesia Católica. De hecho, se critica y se rechaza. Entonces estoy contigo. Nos falta todavía más por hacer y considerarnos personas completas. Ahí está el problema, ¿no? O sea, como que hay en las personas homosexuales o de la diversidad sexual todavía una especie de incompletud, ¿no? Como que no están totalmente completas, necesitan todavía adaptarse a la plenitud humana, que es hombre-mujer, en este caso, ¿no? De los matrimonios. Entonces nos falta mucho por hacer, pero yo creo que se están haciendo esos cambios desde abajo, porque las mismas comunidades eclesiales están propiciando estos cambios. Aquí en México es el caso. Nosotros ya hay comunidades muy bien establecidas que desde abajo no están esperando a que haya un cambio en los estatutos doctrinales y dogmáticos de la iglesia, sino que desde abajo ya viven su vida de inclusión, muchas veces en el martirio mismo, para crear otra iglesia posible. Y yo creo que hay que creer que vamos caminando hacia allá, hacia una iglesia mucho más inclusiva. Bueno, muchas gracias, Ángel. Te agradecemos la ponencia, las ideas que nos transmitiste y también esta posibilidad del diálogo que siempre enriquece. Te dejamos también en libertad para poder ir a tu clase y te agradecemos muchísimo esta conexión en medio de tu actividad de trabajo diaria. Estamos muy agradecidos, así que, bueno, esperamos seguir en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, fue un placer muy grande. Les mando un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Bueno, damos paso ahora a nuestro segundo ponente, Jorge Guayan. Ayer estuvo participando activamente en el diálogo a través del chat y Samuel nos trajo su palabra en varias preguntas. Es pastor en una iglesia aquí en Argentina, trabajador social en temas de género y ambiente. Se encuentra involucrado en temáticas de género hace años, a partir de su inserción en equipos de atención primaria de la salud en La Matanza, en su práctica profesional como trabajador social. Debió abordar temáticas de salud sexual y reproductiva con una red de escuelas y comenzó a investigar y especializarse en el tema. Como pastor de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, ya había realizado varias bendiciones nupciales de matrimonios diversos mucho antes de la ley, y el surgimiento en la agenda pública de los debates masivos lo fue llevando a involucrarse cada vez más en el tema, a poder pensarlo, una demanda urgente en las iglesias, lo llevó a poner en diálogo el tema y a generar espacios de trabajo. Desarrolla una amplia actividad en la Fundación Protestante Hora de Obrar, donde también une esta preocupación por la cuestión de la diversidad sexual con su origen rural y su preocupación por la justicia ambiental, porque hay nudos problemáticos persistentes vinculados al extractivismo y a las ideas patriarcales que son comunes tanto en la problemática de la diversidad sexual como en la de ecoteología. Por eso hoy le hemos pedido que nos comparta sus reflexiones, pensando, bueno, cuáles son los desafíos a la teología desde las relecturas bíblicas sobre las diversidades sexuales y especialmente cuál es su impacto en la agenda de derechos humanos de las iglesias, ¿no? Así que le damos la palabra a Jorge, te agradecemos mucho tu presencia también en este día. ¿Estás por ahí? Hola, buenas tardes. Ahí. Muy bien. Hola Jorge, ¿cómo estás? Un gusto que puedas compartir con nosotros. También aquí desde la ponencia de Ángel, que nos ha ido motivando en esta tarde. Así que te doy la palabra. Yo quiero compartir con ustedes algunas reflexiones, más que nada a partir de mi inserción como pastor de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, como trabajador social en esta fundación protestante Hora de Obrar, a partir del recorrido que hemos ido haciendo en estos años y cómo todo este proceso fue generando
diferentes reflexiones. De manera que voy a hacer un pequeño repaso de un proceso personal, recuperar algunas experiencias pastorales que nos han antecedido, que han iluminado nuestro camino, y quiero compartir con ustedes luego algunas líneas de lo que nos ha llevado como iglesia a ir avanzando, y también algunas preguntas que nos quedan a partir de todo este proceso. Un camino de aprendizajes tiene también distintas formas de leer la Biblia. Y creo que podemos decir esto sin ofendernos, ya que buena parte de nuestra vida consiste en aprender a leer la Biblia una y otra vez de nuevo. Si nos ocurre que la vida nos pide palabra de Dios, o mejor, el Dios de la vida se manifiesta en la vida, en el mundo, y se vuelve testimonio con nuestra lectura de su palabra en su contexto. Y estas lecturas siempre llegan al texto desde un lugar transformador, con una sed y con unas ganas que motivan y que movilizan hermenéuticas y teologías liberadoras. Y estas búsquedas nos transforman porque nos vuelven a bautizar, a convertir, a morir algo para dejar nacer algo nuevo en medio nuestro. Podríamos decir que cada vez que nos encontramos en esta situación existencial, paradigmática, leemos la Biblia buscando algo más. Me animo a pensar que la forma en que nos formulamos esa pregunta tan singular define muchas veces nuestra comprensión de la palabra de Dios. Es posible que también pueda haber lecturas que pretenden encontrar algo que ya conocen y que necesitan confirmar, algo que les ofrezca seguridad y poder sentirse a salvo. En muchos debates públicos, sobre todo en las redes sociales, podemos leer con frecuencia esta demanda de confirmar lo que está escrito. Y en esta repetición exacta de lo que está escrito, se juega la santidad o la profanación de Dios y su palabra, y por ende, la fidelidad o la condena de quien haga la lectura. Sin embargo, fue Jesús mismo quien frente a estas lecturas abrió las ventanas, gritó desde las azoteas, diciendo: ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo. Y lo hizo paradójicamente con el afán de cumplir aún más cabalmente con la palabra de Dios. Esto no generó solo parábolas, alegorías y refranes, sino también debates durísimos con autoridades religiosas y teoideólogos de su tiempo. En estas situaciones nos puede ocurrir que nos recordemos lo que dice literalmente un texto, pero difícilmente podremos olvidar lo que entendemos que quiere decir. Si la lectura de la Biblia está siempre orientada por una pregunta y que está mediada por la fe, un formato clásico de los manuales cristianos, que llamamos catecismos, suele tener alguna afirmación doctrinaria y luego una pregunta, como la que hicieran tantas veces los discípulos. ¿Qué quisiste decir con eso? Hemos recibido y aprendido una forma de creer que es preguntada todo el tiempo por la realidad en la que vivimos. Por eso necesitamos siempre de nuevo volver a leer qué tiene Dios para decirnos frente a todos los desafíos en los que nos descubrimos y nos encontramos en estos tiempos. Un camino ha sido la comunión evangélica en intersticios de diálogo y de servicio. En lo personal, es decir, mi persona, con este cuerpo, con mi identidad y mi orientación sexual, con mi historia, pertenezco a una iglesia evangélica con un compromiso diacónico y ecuménico de larga data. He aprendido desde mis clases de primera comunión
que soy parte de una iglesia católica, porque es universal, porque es de Dios y es para todas las personas por igual. He aprendido desde esos años que la iglesia sirve si sirve, es decir, si le sirve a las demás personas, si está al servicio, como Cristo se puso al servicio del mundo. Estas ideas y estas prácticas se han vuelto con el tiempo dos perspectivas que me han educado, ya no solo en mi fe, sino en mi identidad cristiana, porque me autopercibo hijo de Dios a través de la fe, porque yo creo que Dios me ama. Admito esta identificación con esta forma de entender a Dios y esta relación de pertenencia con estas comunidades de fe a partir de este movimiento teoideológico universal en el que estuve socializado en mi familia y en mi comunidad desde mi infancia. En esta iglesia aprendí a vivir que la diaconía y el ecumenismo son parte de nuestra identidad. Esto es, el servicio a las demás personas y el diálogo con todas las formas de creer en Dios nos definen, nos ayudan a creer respetando todas las diversidades, también la diversidad cultural y religiosa, y nos acercan a una forma plural de vivir el Evangelio de Jesucristo. Y en este sentido, la educación cristiana es planteada como una educación para convivir en libertad en el amor de Dios. Esta teología performó mi autocomprensión y mis relaciones eclesiales y sociales. Sin embargo, esta comprensión de la doctrina de la Iglesia me confrontó al mismo tiempo muchas veces con límites personales, comunitarios, sociales, culturales, eclesiales. Mirando en retrospectiva, en medio de esta educación cristiana, recuerdo haber escuchado con frecuencia discursos binarios, así como también pude ver cómo estos discursos reflejaban y se traducían en diferencias entre sectores sociales, comunidades culturales, espacios religiosos, identidades de género. Los términos de estas relaciones en esos años me ofrecieron dos opciones: transcurrir mi vida entre múltiples realidades paralelas o asumir el desierto de la negación y el aislamiento. Años más tarde tuve la posibilidad de optar por la diáspora, una opción transitada por una gran cantidad de personas en nuestro país. La vivencia de nuevos códigos de convivencia social, la interrelación con las diversidades en la vida cotidiana, la integración y la organización en contextos de vulnerabilidad social, el acceso a recursos teóricos de análisis crítico, el compromiso y la militancia social, me encontraron y me descubrieron progresivamente en otro lugar existencial y epistemológico. Este movimiento teoideológico ocurrió de la mano con un conjunto de procesos de extrañamientos, complejo, sumamente doloroso y liberador, por todo lo que implica a nivel subjetivo, pero fundamental para la apertura al crecimiento humano, cultural, ambiental, político, económico, espiritual, permanente. He vivido y aún vivo todo este proceso como un regalo de Dios, como una gracia cara, al decir de Dietrich Bonhoeffer en 1935. En este proceso de ponerle el cuerpo a nuestras teoideologías, como dice Córdoba Quero, colectivas, comunitarias y eclesiales, es cuando uno se abraza a la fe en Dios con alegría y puede abrirse con confianza a una lectura de la palabra en dimensiones reales, unas experiencias en las que el Evangelio se vuelve vivencial y una promesa concreta de vida plena. La justicia del Evangelio se descubre en las injusticias de la fe. La teología de la gracia es la estructura en la que está entramada toda la teología cristiana. Esta comprensión estructural de la gracia nace de nuestra, y ahora digo nuestra porque es evangélica luterana y también es católica romana, declaración conjunta sobre la doctrina
de la justificación. Y allí, resumo, dice, todo ser humano tiene necesidad de la justicia de Dios. La justicia de Dios es también poder para aquellos que tienen fe. La justificación es perdón de los pecados, liberación del dominio del pecado y de la muerte, y de la maldición de la ley, y aceptación de la comunión con Dios. Los justos viven por la fe que dimana de la palabra de Cristo y que obra por el amor, que es fruto del Espíritu. Por la justicia de Cristo vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Esta es una afirmación compartida por católicos y luteranos. Este acuerdo sobre la gracia de Dios entre la Federación Luterana Mundial y la Iglesia Católica Romana es quizá una de las transformaciones ecuménicas más importantes del siglo XX. Ambas tradiciones eclesiales retiraron mutuamente sus condenas, se pidieron perdón y se reconocieron a partir de saberes equivocadas, así como también se descubrieron que pensaban igual, en el aspecto más importante que motivó la Reforma Protestante. El amor de Dios trasciende a la Iglesia. Dios ama mucho más al mundo que las iglesias. Por eso amó Dios tanto al mundo. Como dice el pastor luterano Lisandro Orloff en su comentario a San Lucas 10, 25 al 37, es fácil coincidir en que tenemos que amar a Dios y al prójimo, pero lo que provoca al intérprete de la ley para colocar a prueba a Jesús de Nazaret es el ilimitado y sorprendente amor de Dios que incluye, sin fronteras ni barreras, a todo ser humano. El amor de Dios se convierte en algo paradójico, difícil, escandaloso, cuando Jesús lo define como tan inclusivo que ya no hay diferencias según el color de la piel, la orientación sexual o la pertenencia cultural o étnica. Las movilizaciones en contra de la ampliación de derechos a todas las personas cuestionan y enfrentan justamente esa inclusividad del amor de Dios. Al igual que en el tiempo de Jesús, existen hoy diversas jerarquías y liderazgos religiosos que no pueden aceptar esa ilimitada acogida a la que consideran una blasfemia, según sus códigos de pureza y santidad. Este amor de Dios sin límites puede conducir a un testimonio libre de la vida plena en la confianza de la guía de Dios. Sin embargo, el amor de Dios también puede conducir a la iglesia a descubrir llaves de puertas que están cerradas, lugares que no se quieren abrir, o espacios a los que no se quiere entrar. Puede llevar a no querer ver ni escuchar signos de nuevos tiempos. Puede generar que se afiancen doctrinas de miedos, aunque oculten aprendizajes bíblicos que resuenan en otras claves. Puede exponer modalidades de ser iglesia que inhiben la revelación de una fe transformadora. Jesús, en los evangelios, es relatado respondiendo a preguntas que nacen de lugares incómodos, en las fronteras, en el desconcierto, en la incertidumbre. Las personas le ponen en cuestión diferentes situaciones límites, pero sus respuestas siempre traspasan esos límites de quienes lo interpelan y de quienes lo siguen. Esa extraña teología del hostal solidario. El pastor Lisandro Orloff, a partir del relato de su experiencia pastoral en el hostal solidario y en las visitas al Hospital Muñiz a las personas que vivían con VIH, reflexiona sobre la dificultad humana y cristiana de sostener de forma coherente en el tiempo la convicción de que todas las personas son iguales y que todas son igualmente amadas por Dios. Dice, la gran tentación y la gran debilidad que nos acecha en cada situación y en el encuentro con cada persona que pertenece a una cultura urbana diferente a la nuestra, es el juzgar, evaluar, medir, aprobar y desaprobar.
A partir de esta constatación pastoral afirma: vivir sin prejuicios es una de las tareas espirituales más difíciles y que exigen estar permanentemente atentos, porque los gestos, las miradas, muchas palabras y algunos silencios ponen de manifiesto una y otra vez nuestras debilidades y límites. El desafío es construir relaciones y comunidades donde todo extranjero y extranjera se sienta abiertamente seguro y acogido. El pastor Lisandro Orloff entiende que este registro de la vulnerabilidad humana propia, de la propia fragilidad de la fe, de nuestra propia permeabilidad a la cultura dominante en la que vivimos, es fundamental para poder establecer un vínculo honesto y sincero con cada una de estas otras personas. Solamente en la medida que sintamos que frente a Dios, nosotras y nosotros mismos hemos sido extranjeros, incondicionalmente amados, podremos repetir y compartir ese gesto de acogida incondicional. Frente a Dios, todos compartimos la misma situación de extraños amados y formamos parte del arco iris de culturas, estilos de vida y orientación sexual. Este reconocimiento nuestro de nuestra condición ante las otras personas y en el encuentro con las otras personas nos permite confesarnos cómo somos y descubrirnos cómo estamos frente a Dios y nuestros prójimos. En esta situación solidaria, diaconal y ecuménica, es que podemos sabernos parte de una pluralidad mucho más grande y de una diversidad mucho más amplia. Nosotros y nosotras somos también los otros y las otras, los extraños, los raros, amados por Dios. Ser conscientes de esa realidad hace que desaparezca de nuestro corazón y de nuestros labios expresiones como ellos y nosotros, para dar lugar a un único y variado nosotros y nosotras. Algunas piedras angulares y piedras de tropiezo en la construcción de comunidades diversas. En el curso de Teología Online, de Teología Bíblica de la Sexualidad y Educación Sexual Integral, que ofrecimos con la Fundación Hora de Obrar junto a la Red Ecuménica de Educación Teológica, la red, en 2022 y 2023, fueron trabajados ejes claves de los debates comunitarios en torno a la sexualidad humana. El curso generó un amplio interés, tanto entre profesionales como entre personas de diferentes comunidades de fe, de América Latina, Europa, África. Y estos diálogos y debates nos permitieron identificar expectativas y necesidades en relación al abordaje de estos temas. Crítica, equipos de trabajo. La oposición de amplios sectores de la población argentina a la implementación de la ESI incluye a la vez a amplios sectores de las comunidades cristianas. Y esta constatación pastoral de la propia Iglesia Evangélica del Río de la Plata a través de su trabajo la llevó a convocar a Fundación Hora de Obrar a proponer materiales para el diálogo y la construcción de conocimientos bíblicos teológicos en las comunidades y la ecumene. La realidad de encontrar amplios sectores de la membresía de la Iglesia contra la implementación de una política pública basada en la ampliación de derechos y los derechos humanos condujo a la propia Iglesia a un status confessionis, porque tanto el anuncio del Evangelio como la defensa de los derechos humanos y la protección del ambiente son aspectos constitutivos de la Iglesia en sus propios estatutos de 1965. Al declarar la razón social de la Iglesia, incluye estos temas. La YERP ha elaborado diversos documentos para reflexionar desde la fe sobre la diversidad y el matrimonio igualitario, incluyendo los derechos de la diversidad entre las diferentes demandas de justicia de género. Estos materiales han sido elaborados también en procesos de diálogo con las comunidades a través de encuentros, talleres, capacitaciones. Y estos procesos comunitarios han permitido que en la actualidad la Iglesia cuente con un protocolo de actuación ante situaciones de abuso y violencia de género. La YERP ordena mujeres al ministerio pastoral desde 1982 y personas de la diversidad sexual desde 2012, porque el mandato de Dios es universal
y la identidad de género y la orientación sexual no son requisitos para la ordenación al ministerio pastoral. En 2019, la IERP convocó, junto a la Fundación Hora de Obrar, a los colegios confesionales de la Ecumene que trabajan con la ESI y actualmente constituyen el espacio de colegios evangélicos por la ESI. Estos procesos nos permiten identificar algunos elementos para la reflexión teológica y la práctica pastoral que persisten en el tiempo en diferentes contextos y requieren siempre de nuevo de distintos abordajes según el caso. Los aspectos bíblicos teológicos, en su gran mayoría, han sido advertidos por una tradición feminista cristiana que tiene más de 2 siglos y constituye todo un complejo de teologías. La desigualdad de género sostenida por una lectura sexista de la Biblia desde hace siglos genera sendas marginaciones en la vida y la misión de la Iglesia. En 2016, la IERP expresa públicamente su apoyo a la marcha Ni Una Menos, junto a la Federación Luterana Mundial, animando a la transformación de las comunidades e iglesias. El amplio trabajo de teólogos de la diversidad y las teologías queer dejan en evidencia una teología cristiana hegemónica, binaria, que excluye a un amplio sector de la población y de las comunidades de fe, reprimiendo la vida plena de diversas identidades y orientaciones sexuales. Los trabajos teológicos de estos sectores cristianos son claros y contundentes. Ya en el año 2000, la IERP convoca una mesa ecuménica que elabora el documento Hacia una comunidad de fe inclusiva, enfoque interdisciplinario sobre la homosexualidad. Los trabajos recientes desde la ecoteología iluminan también aspectos estructurales de estas tradiciones teológicas al señalar al patriarcado como un sistema de valores milenario basado en la propiedad y la explotación humana de las personas y la naturaleza. Este sistema está llevando ya no solo a la especie humana, sino al planeta entero a su propia extinción. Es tiempo de ir al encuentro de este anhelo ardiente de la creación que aguarda la manifestación de las hijas, les hijes y los hijos de Dios. La supremacía del varón, que ostenta incluso el término hombre, tanto para sí como para toda la humanidad, expone una situación de privilegio sexual que es discutida profundamente en distintas culturas, desde hace siglos, incluso en la propia Biblia. Las exégesis bíblicas dejan entrever cómo las propias traducciones bíblicas, en muchos casos, se resisten a las evidencias textuales de un Dios encarnado y misericordioso que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Los movimientos socioculturales de género están interpelando a las iglesias porque sus vidas están en riesgo a causa de discursos y crímenes de odio, además de los centenares de femicidios de cada año. La naturalización de los abusos y las violencias detrás de los tantos así llamados embarazos adolescentes, las niñas madres y los embarazos no consentidos dejan en evidencia una realidad patriarcal que reduce a las mujeres a materia de explotación. La condición de sujetas de derecho de mujeres, infancias y diversidades es un aspecto central en todos los debates de género. El reconocimiento de su condición jurídica de igualdad con los varones requiere de un largo y profundo trabajo de sensibilización, especialmente en las iglesias. Esto condujo a que en 2020 la IERP se expresara públicamente en defensa de la autonomía de la mujer y de la mujer como sujeto de derecho en el marco del debate por la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Hace tiempo que ha llegado la hora de dejar nuestras ofrendas en el altar para ir a reconciliarnos con nuestras hermanas, hermanes y hermanos. La desarticulación de los estados modernos de la mano de ideologías neoliberales extremas habilita nuevos roles protagónicos a las iglesias como factores de poder y de legitimación social. En estos tiempos, alguien tiene que decir lo que está bien y lo que está mal. Los poderes del Estado están desacreditados producto de varias décadas de esmerilamiento.
Y esta situación ha puesto la relación iglesia-Estado en debate en la agenda pública. Y esto requiere de mucha prudencia y responsabilidad. Las alianzas con proyectos civilizatorios en el antaño y los nuevos proyectos de colonización en curso demandan a las iglesias una profunda autocrítica y una enorme capacidad de respuesta a la crisis social provocada, sobre todo por la disputa de poder de grupos económicos globalizados y concentrados durante décadas. El hijo de David, el Mesías, lejos de convalidar en su tiempo la alianza entre el imperio y el templo, propuso: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. De ver y escuchar a vivir y compartir el Evangelio en la vida de todos los días. La diaconía y el ecumenismo nos abren los ojos y los corazones, los labios y las manos. Nos acercan a la palabra escrita con preguntas que nos queman por dentro. Nos ponen en sintonía con tantas preguntas de hermanas y hermanos en el tiempo que vivimos, en los tiempos bíblicos. Nos ubican en un diálogo con la palabra desde esa otredad que desafía e interpela a Cristo con preguntas como: ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto más? ¿Por qué así? Esas preguntas, en esa situación de orfandad y extrañamiento, dejan de tener ya 2000 años para volverse preguntas de vida que preguntan por el Evangelio. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? La lectura contextual y la perspectiva histórico-crítica relevan elementos que nos permiten leer la historia, entender el mundo, aunque no nos eximen de los límites que nos instalan principados y potestades. La lectura diaconal y ecuménica de la palabra, a la par de quienes demandan, marchan, cuestionan y preguntan por las identidades, las orientaciones, tampoco exime reproducir límites de los poderosos, pero revela esos límites para ponerlos a trabajar permanentemente, ponerlos en esta tarea siempre histórica y escatológica de reconocer la cizaña y el trigo que nutren nuestras prácticas teológicas y pastorales. Los sentidos de los textos bíblicos siempre están abiertos, ocultos en las debilidades, en esas otredades con las que ocultamos lo que somos y cómo vivimos, pero en las que podemos encontrar para reconocernos junto a otros y otras. La lectura es palabra de Dios cuando adquiere sentidos que nos trascienden, cuando se vuelven teologías de vida plena para muchos más que dos, cuando son testimonios comunitarios de la fe en la resistencia, cuando es sostén para las luchas en los caminos del Evangelio de cada día. Hasta aquí algunas reflexiones para motivarlos, provocarlos y llamarles a este diálogo al que me han invitado. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Acá te aplaude la audiencia en la sala. Y abrimos un espacio de diálogo, de preguntas, como hicimos también anteriormente. Puede ser a través del chat o aquí en la sala. Alguien que quiera hacer una resonancia, un compartir o una pregunta a Jorge, a lo que nos ha traído a esta mesa de diálogo hoy. Perspectivas teológicas y diversidad sexual. No sé si alguno de los presentes aquí quiere... Está el otro micrófono por allá atrás y no este. Ahí te ofrecen el micrófono. Bueno, Te van a hacer una pregunta aquí desde la sala, Jorge. muchas gracias, Jorge, por el aporte. Tengo la sensación, quiero confirmarlo o a lo mejor pedirte que si lo podés profundizar un poquito, que en las comunidades evangélicas el proceso
de reflexión y también de aceptación de la diversidad. Tiene como un poco más de antecedentes, más tiempo, más historia que en la comunidad católica, y a veces por escasez de trabajo ecuménico, en el catolicismo quizá nos hemos perdido esa riqueza de profundización que por anticipado, por lo que pude intuir, por las fechas que fuiste dando, de determinados pronunciamientos y demás, vienen como haciendo camino con bastante como tiempo ganado respecto de la comunidad católica, ¿no? ¿Podrías confirmar ese dato si vos tenés conocimiento de los procesos quizá en ambas comunidades y quizá preguntarte si intuís qué elemento de la teología que nutre a la espiritualidad protestante puede haber abierto cauces que a lo mejor en el catolicismo han permanecido, por lo menos hasta ahora, un poco más clausurados, ¿no? No sé si soy claro con la pregunta, pero confirmar el dato del tiempo y si hay alguna intuición teológica que haya habilitado esta apertura con anticipación. Gracias. Muchas gracias. Sí, los procesos que se vienen haciendo, sobre todo en el Río de la Plata, tienen más de 50, 60 años, digamos, ¿no? Por lo menos de forma activa, y allí el ICEDET fue uno de los espacios fundamentales para estos procesos de reflexión ecuménica, ¿sí? Y también pastorales de algunas iglesias, como la Iglesia Evangélica Luterana Unida, lo que les mencionaba del pastor Lisandro Orloff de los años 80, trabajando en el Hostal Solidario y el Hospital Muñiz, con población de la diversidad. Los hermanos, hermanas de la Iglesia Metropolitana, con quienes también pudimos compartir ya en los años 80 distintos espacios de reflexión. Es decir, todos estos procesos fueron llevando también a un afianzamiento en la lectura y en el compartir, en la celebración, en la confesión, en la teología, que permitieron que también todos estos procesos que se fueron dando luego, ya del 2000 para acá, tengan por lo menos 40, 50 años de trabajo previo, y eso lleva a que hay muchos aspectos que son de sentido común dentro de ese colectivo evangélico protestante. Eso no quita, y esto no estaba en la pregunta, pero quiero también señalarlo, que tengamos un trabajo permanente de educación y de testimonio que requiera de diálogos a nivel de base para poder seguir transformando también estas comprensiones del Evangelio que resisten la inclusión y que les dificulta convivencias plurales y diversas, ¿no? Este trabajo lo tenemos en nuestras iglesias, creo, todas, todes, pero no deja de ser, de todos modos, algo que es necesario también aclarar, porque no hay un proceso homogéneo, ¿sí? No sé si esto responde la pregunta. Sí, dice Carlos que sí. Ahora no está el micrófono. ¿Algún otro participante que quiera hacer alguna reacción? ¿Alguna pregunta? Bueno, venimos de un largo panel, así que bueno, te agradecemos mucho, Jorge, este espacio, este momento, y queremos hacerlo también parte de nuestro diálogo y discusión grupal. Así que vamos a hacer ahora un momento de pausa, de café, aquí presencial y cada uno de ustedes en sus casas, y 7:15 vamos a iniciar un trabajo por grupos, ¿sí? Lo vamos a hacer de forma presencial, nos vamos a reunir en grupos de hasta 10 personas como máximo aquí. Nos van a enviar por el WhatsApp, por el grupo de difusión de la semana, las consignas de trabajo, que tienen que ver más que nada con poder, algunas preguntas que nos orienten para poder
aterrizar en nuestra propia vida y en nuestras comunidades lo que hemos compartido ayer y hoy, y también pensar algún propósito que pueda iluminar la vida de nuestras iglesias y nuestras comunidades. Y con los hermanos y hermanas que están conectados, vamos a hacer 2 salas de Meet. Ahora Leo nos va a explicar a los que estamos conectados cómo hacemos para hacer 2 salas de Meet donde nos encontraremos a dialogar. Tanto Alonso como yo estaremos ahí coordinando esas mesas. Y luego haremos un plenario común nuevamente en esta sala entre presencial y virtual que estamos ahora. Así que, bueno, los que estamos aquí presentes, vamos a ir a hacer nuestra pausa y nuestro café, y allí Leo nos explica cómo es la organización de las salas virtuales para el diálogo. Para los que están virtual, vamos a retomar 19 y 15. Van a tener en el chat de esta videollamada el enlace para ingresar a los grupos de trabajo. Algunos de ustedes permanecerán en esta videollamada, no tienen que entrar a ningún otro lado, y otros abren ese enlace para poder ir al grupo de trabajo. Es importante que si ven que hay muchos en esta videollamada, algunos voluntariamente ingrese al otro enlace. 19 y 15 entonces va a aparecer el enlace en el texto, digamos, de acá del mensaje común. Cualquier cosita, también lo mando por WhatsApp. Nos vemos entonces 19 y 15.